Esta noche hace mucho frío. La neblina cubre las ventanas y una extraña risa se escucha en el pasillo. Estos son los relatos ecuatorianos que tus abuelos nunca te contaron, narradas por sus propios protagonistas. Buenas noches y bienvenidos al Diario del Terror Ecuatoriano. Mi nombre ya no importa. Esta historia no es mía. Es la de un muchacho al que todos olvidaron, incluso antes de que abriera la boca por primera vez. Su nombre fue Ignacio Chuquimarca, hijo de la tierra y del polvo, nacido en una quebrada. Era 1950 y Quito todavía olía a carbón y a religión estricta. La vida para un niño indígena sin padre ni madre era poco más que un lamento contenido entre las piedras del camino. Lo encontraron vagando por los andenes cercanos a la vieja estación de trenes en Chimbacalle. Tenía 8 años y los ojos demasiado abiertos para un niño. No hablaba mucho, pero tenía sueños en su corazón. Algunos decían que era por el susto, otros que tal vez no sabía cómo. Pero cuando las hermanas de la caridad del convento La Providencia lo recogieron, nadie preguntó demasiado. A veces, el silencio es más conveniente que la verdad. Al principio, Ignacio parecía adaptarse bien. Lo ponían a barrer los patios, a encender las velas del altar, a cargar leña para la cocina. Era obediente, de movimientos suaves, con una mirada que parecía mirar a través de las cosas. Las hermanas lo llamaban el Milagrito. Le enseñaron a persignarse, a arrodillarse, a agradecer por el pan duro y el agua hervida. Pero las paredes del convento tenían secretos, y no todos los rezos llegaban al cielo. Las noches eran largas en La Providencia, más largas para Ignacio, que aprendió a dormir sin hacer ruido, a no moverse demasiado. A veces, en la oscuridad, sentía pasos que no eran los suyos. Una mano, de las monjas que no traían bendiciones. Un susurro que no salía de ningún libro sagrado. Nunca gritó, nunca pudo, porque un día, cuando quiso hablar, cuando quiso decirle a una novicia lo que había vivido, lo llevaron al despacho de la Madre Superiora. Allí, en silencio, le mostraron lo que les hacían a los niños que rompían el voto del silencio. Y fue así como Ignacio dejó de ser niño. Le cortaron la lengua, lo suficiente para que las palabras jamás salieran completas. Le dijeron que era por su bien, que la lengua era instrumento del pecado. Cuando alguien preguntaba, decían que nació así, un defecto de nacimiento. Sonreían con lástima fingida. Malditas monjas pecadoras. Atreverse a hacerle eso a un niño. Desde entonces, Ignacio fue una sombra, una presencia silenciosa en los corredores del convento. Nadie lo buscaba, nadie lo escuchaba. Las hermanas lo vestían como un acólito, pero en su rostro había algo que inquietaba a los visitantes, una mezcla de resignación y odio dormido. Pasaron los años. Ignacio creció. A los 15, su cuerpo ya era el de un joven, pero su alma estaba enterrada en algún rincón del convento, junto a los rosarios olvidados y las velas que nunca se encendían, y el maldito abuso de las monjas. Una tarde, mientras limpiaba la sacristía, encontró una pequeña puerta de madera bajo un banco de piedra. No la había visto antes. Tal vez siempre estuvo ahí, o tal vez solo se muestra a quienes ya no creen en nada. La levantó. Un soplo de aire viejo y húmedo le rozó el rostro. Abajo, una escalera de piedra se perdía en la oscuridad. Ignacio bajó, no por curiosidad, sino por necesidad, por instinto, y así encontró los túneles. No eran anchos, pero sí antiguos. El eco de sus pasos le devolvía una compañía extraña, como si otros pies caminaran junto a los suyos. Avanzó durante horas, guiado solo por la tenue luz de una vela robada. Sintió el latido de la ciudad bajo sus pies.
Escuchó rezos lejanos, llanto y también risas, risas que no venían de ninguna parte. Al final del túnel, una rendija de luz le mostró su libertad. Había logrado escapar. Subió por una trampilla de hierro oxidado. Salió al mundo, a la calle, al lado de la estación de trenes. Libre. Por unas pocas horas, un panadero lo encontró, cubierto de polvo, con los ojos enrojecidos. Lo reconoció. Era el muchacho que llevaba pan al convento. Le preguntó qué hacía allí, pero Ignacio solo movió la cabeza. El panadero lo tomó del brazo y, sin decir palabra, lo devolvió a las monjas. Esa noche, Ignacio fue atado con correas de cuero en una habitación sin ventanas. Las hermanas ya no fingían compasión. Lo encerraron y le hacían todo lo que querían. Y entonces, en la penumbra, algo lo visitó. No caminaba, se arrastraba, un cuerpo delgado, encorvado, como hecho de hilos. No tenía rostro, solo piel tensa y ojos que brillaban como brasas. No habló con palabras, habló dentro de Ignacio. Le ofreció lo que nadie le había dado, libertad. A cambio, le pidió lo que ya no valoraba, su alma, y 30 más. 30, dijo, como si fuera un número sagrado. Ignacio no dudó, no porque fuera malo, sino por desesperación. Aceptó con un leve movimiento de cabeza, y el ser lo desató. Ignacio salió del convento esa noche por los túneles. No volvió la vista atrás. Su alma estaba deshecha, cansada, dolida. Nadie notó su ausencia durante los primeros días. Las monjas, con su acostumbrado silencio, solo dijeron que Ignacio había sido llevado a otra congregación. No preguntaron más. Los chicos como él se desvanecen fácil en los rincones del tiempo. Pero Ignacio no se desvaneció. Se deslizó por la ciudad como un suspiro escondido en las paredes. Vagó por los túneles bajo el centro histórico, donde la humedad se pegaba a la piel como una segunda sombra y donde la oscuridad respiraba más fuerte que cualquier criatura viva. Los pasadizos lo llevaban por rutas antiguas, bajo iglesias, casonas coloniales, conventos, criptas olvidadas. Caminaba sin rumbo, pero con el alma encendida por una llama que no era suya. A veces escuchaba voces, a veces veía figuras, apenas siluetas, deslizándose en la periferia de la luz. No lo atacaban, lo observaban, lo esperaban. Tras 2 noches, errando bajo tierra, emergió por una salida oculta detrás de un viejo muro. La luz de la luna lo cegó por un instante. Afuera, el mundo seguía igual. Quito no se había detenido a llorar por él. El silbido de un tren viejo lo trajo de vuelta a la realidad. Entonces lo vio, un cruce de túneles, iluminado por una vela que no ardía, pero brillaba. Frente a él, un cartel de hierro colgado sobre una puerta de madera. Sastrería San Pedro. Ignacio dudó. Llamó con los nudillos. Nadie respondió. Empujó la puerta. Dentro, un hombre de rostro arrugado y manos grandes como palas cosía a la luz de una lámpara de queroseno. Llevaba un delantal negro manchado de rojo. Al ver a Ignacio, no se sobresaltó. «Te esperaba», dijo sin dejar de trabajar. Ignacio quiso preguntar cómo lo conocía, pero solo emitió un sonido incompleto, como un animal herido. El sastre levantó la mirada. «No necesitas explicar nada. Sé lo que te hicieron». El anciano se llamaba Pedro. Su tienda estaba oculta en los pasajes que alguna vez conectaron las casas de hacendados con los conventos del centro. Nadie lo visitaba. Nadie compraba ya sus trajes, pero seguía allí, tejiendo. «Yo también fui un niño», dijo esa noche, mientras servía una sopa tibia. «Me perdí en los túneles cuando tenía tu edad. Una monja me encontró. Pensé que me había salvado.
Pero no fue así. Ignacio lo miró. Pedro no lloraba. Su voz era tranquila, pero sus ojos tenían el mismo vacío que los de él. No, dije nada. Mis padres vinieron a buscarme y las monjas me devolvieron como si nada. Nunca hablé, hasta que lo conocí a él. Ignacio supo a quién se refería. Pedro le mostró un cuarto trasero, más frío que los demás. En las paredes colgaban símbolos tallados en piedra. Una mesa de madera vieja ocupaba el centro, y sobre ella una vasija de barro, sellada, antigua. Lo que te pidió, aquí podemos hacerlo. Esa noche durmió junto a los sacos de lana. Soñó con ríos de sangre corriendo por los túneles, con cánticos en lenguas que no entendía. Se despertó a las 3 de la mañana, vio la luz del taller encendida y allí lo vio esa criatura encorvada que lo había liberado. Estaba parado junto al sastre, retirándole el corazón a una gallina. En la mañana don Pedro le entregó un cuchillo. No es para matar, es para cortar el vínculo. Ignacio bajó al túnel. Comenzó a caminar hacia su destino. La caza del hereje había comenzado. Los días perdieron forma. Ignacio ya no contaba las lunas. Las monjas seguían cayendo una a una, cada vez con menos esfuerzo. Algunas ya lo esperaban. Otras lo veían con una mezcla de horror y deseo, como si el silencio que él cargaba les hablara en un idioma olvidado. Pero el vacío no se llenaba. El demonio se hacía más presente, más exigente. A veces susurraba en las piedras, otras empujaba sombras por los túneles que arrastraban ecos de gritos antiguos. El sastre trabajaba con manos precisas, como quien cose el tiempo. No usaba cuchillos comunes, solo agujas largas, huesos afilados y una cuchilla ritual forjada, decía, con hierro viejo de campanas fundidas. Sacaba el corazón con cuidado, lo colocaba sobre la mesa, recitaba en una lengua que no era ni latín ni quichua. Luego venía la vasija. Era simple, de barro rojo, sin adornos, pero cada una era distinta. Pedro las hacía en silencio, moldeando el barro con agua que sacaba de un aljibe oculto bajo su taller. Es agua ciega, decía, agua que no ha visto el sol. Cada órgano debía ser introducido según una secuencia. El corazón, primero, luego un mechón de cabello, una astilla del hueso del pecho. Finalmente, 3 gotas de sangre aún, caliente. Cuando la vasija estaba sellada, Ignacio debía llevarla por los túneles. Pero no a cualquier parte. El demonio no recibía en cualquier sitio. Había un acceso al panecillo, uno que no aparece en mapas ni en historias. Un túnel olvidado que nace entre 2 capillas ruinosas y baja hasta el centro mismo del cerro. El aire allí no era como el del resto. Era más espeso. Se escuchaban cánticos apagados, como lamentos atrapados entre piedras. En la entrada, una grieta en forma de cruz invertida marcaba el inicio del descenso. Ignacio cruzaba ese umbral cargando la vasija con ambas manos, como si llevara la cabeza de un dios dormido. Una vez adentro, la criatura no aparecía, pero su presencia se sentía. La oscuridad latía, el suelo sudaba. En el fondo, una especie de altar construido con piedras negras cubiertas de ceniza. Allí, Ignacio dejaba la vasija. Y al hacerlo, un temblor leve recorría el suelo, como un agradecimiento. Así cayeron varias: Sor Inés, Sor Leticia, Sor Carmen. Nadie hablaba en el convento. Las desapariciones eran atribuidas al mundo moderno, al caos de la ciudad. Algunas monjas dijeron haber visto figuras aladas entre las sombras. Otras hablaban de castigos divinos. Ignacio ya no vivía en casa del sastre. Dormía en los túneles, cerca de donde los gatos no entraban. Su cuerpo había cambiado.
Sus cicatrices parecían marcas rituales, con dientes afilados, y en su cabeza las voces eran cada vez más claras. Un día, al volver del panecillo, encontró al sastre sentado en su banco, con las manos manchadas de barro, pero sin trabajar. «¿Cuántas van ya?», le preguntó sin mirarlo. Ignacio levantó 3 dedos. «Apenas 3», el viejo murmuró. «Y ya estás tan lejos del niño que fuiste». Ignacio no respondió. «Quiero mostrarte algo». Bajaron juntos a una habitación oculta tras una puerta de hierro. Dentro, sobre repisas de piedra, estaban las vasijas, todas las que habían sido usadas desde hacía años, décadas tal vez. «No eres el primero», dijo Pedro, «pero quizás seas el último». Ignacio caminó entre las vasijas. Algunas vibraban levemente, otras tenían grietas. Una en particular sangraba por la base, una gota por minuto. Cada una guarda un alma, pero no es eterna. El anciano se acercó y lo miró a los ojos. «¿Sabes lo que ocurre si no entregas las 30? Ignacio negó con la cabeza. «La deuda cae sobre ti, y todo lo que recogiste se te revierte». Esa noche, Ignacio no fue al convento. Se quedó en los túneles, escuchando su respiración. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. No del demonio, ni de las monjas, sino de él mismo. Estaba atrapado en una rueda de barro y sangre, y no sabía cómo detenerla. Al amanecer, escuchó un susurro en la piedra. El que abre el sello debe sellarse a sí mismo. Una noche, luego de dejar la 14ª vasija en el altar subterráneo, Ignacio no volvió al taller. Caminó sin rumbo, guiado solo por un impulso de cansancio, de necesidad, de libertad. Cruzó túneles húmedos, abandonó las rutas conocidas y descendió por pasajes que ni el sastre le había mostrado. Hasta que al final el aire cambió. Se volvió fresco, vegetal, cargado del olor a agua sucia y musgo. Había salido al lecho del río Machángara. La luna era un ojo blanco y frío. El río, una lengua oscura que susurraba verdades. Ignacio avanzó por la ribera hasta que vio una luz pequeña, una llama quieta entre los árboles. Allí estaba el hombre, sentado sobre una piedra, con un bastón torcido, la barba crecida hasta el pecho y la mirada de quien ha visto el final y ha regresado. Su ropa estaba sucia y polvorienta como de indigente. «¿Tienes hambre?», dijo Ignacio. Asintió. El hombre sacó un trozo de pan envuelto en tela. Ignacio comió en silencio. El pan tenía un sabor extraño, pero lo llenó de una calma desconocida. «Sé quién te persigue», añadió el vagabundo. «Ese ser sin piel, esa cosa que vive en la grieta del cerro, no es un demonio, es más viejo que ellos. Come almas rotas, y tú se la has servido en bandeja de plata». Ignacio intentó hablar, daba alaridos. El hombre lo miró con ternura. «A mí también me quitó a alguien, a mi hermano Manolo, cuando era pequeño. Desapareció en los túneles. Se lo llevó un maldito duende, uno de sus servidores. Nunca lo encontramos». El vagabundo se levantó y se acercó. Puso una mano sobre la frente de Ignacio. «Tu alma no es suya, Ignacio. No todavía. Pero si sigues entregándosela, vas a desaparecer. Vas a dejar de ser tú». Ignacio cerró los ojos. Algo en su pecho se abrió como una flor herida. Lágrimas calientes brotaron y por primera vez desde su niñez sintió alegría. Esa noche durmió junto al fuego. Al amanecer despertó solo. No había señales del vagabundo, ni del pan, ni de la fogata. Ignacio se tocó la lengua. Estaba completa. Emitió un sonido. Primero ronco, luego una palabra, luego una oración. Además, todas sus cicatrices habían desaparecido. Lloró.
Ese hombre lo había liberado de su pesadilla. Esa misma noche, un derrumbe selló los túneles que conectaban Chimbacalle con el Panesillo. Las lluvias arrastraron tierra y piedra sobre los accesos y muchas entradas se perdieron para siempre. Esa misma noche, mientras Ignacio caminaba por una calle cerca de la plaza de Santo Domingo, vio a una monja llevarse a un niño. De repente, su lengua se torció, se alargó y sus dientes se volvieron afilados, sus ojos completamente negros. Su apariencia cambió. Trepó como una criatura rastrera al campanario de la iglesia y allí lo vio la monja. Intentaba aprovecharse del niño. Se deslizó por la pared y le arrancó la cabeza de un mordisco. Esa misma lengua que las monjas le habían cortado fue la que las devoró. No sabía si era una maldición o un don recibido, pero ahora tenía control de aquello en lo que alguna vez se había convertido. Podía transformarse cuando quería. Algunos dicen que Ignacio aún vive entre las grietas, que su alma fue liberada, pero eligió quedarse para evitar que a otros les suceda lo mismo. Otros juran haberlo visto cerca del río Machángara, conversando con mendigos, ofreciendo pan a los niños que se acercan sin miedo. Pero nadie lo ha escuchado hablar. Solo sonríe, y en su mirada hay un brillo tranquilo, como quien conoce el infierno, y decidió perdonarlo. Apostaría mi alma a que nadie había escuchado este relato antes. Si te gustó la historia, únete a nuestra comunidad y cuéntanos tus experiencias de terror en los comentarios.